Ya, partamos. Dime, Su nombre, ¿cómo se llama? ¿todo el nombre completo? ¿Sí? Teresa La Mercedes Mayera Cabañas, Ya, ¿en qué año nació? 1951. ¿El día? El 20 de septiembre, porque esa fecha tengo en el carnet. Ya. ¿Y De dónde nació? 1951. ¿Ah? ¿Dónde nació? ¿Y En vivió? Quilicura, ¿Ha vivido toda la vida en Quilicura? toda la vida. Esto es en Las Cabras, la comuna de Las Cabras. Ya. Me gustaría hacerle una pequeña entrevista y dividirla un poco en unas cuantas preguntas de su niñez y unas cuantas preguntas de su adultez, en este caso cuando se casó y tu familia independiente, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué vivía la familia? Su familia, su papá, su mamá. ¿Cómo que ¿De qué vivían? qué hacía? ¿De qué vivían? ¿Sí? ¿Qué hacía él? ¿Sí? ¿Cómo? Trabajaba en el campo. ¿Pero era temporero? No, antes se llamaba, espérate, ¿cómo que se llamaba? Trabajaba ¿Apatronado? patronado, sí, se llama. En el fondo, en este caso, Claro, ¿quién era el dueño del fondo? ¿Dónde trabajaba el Don buen? Donato Mujica, Don Renato Mujica. Pero sí. el tío Augusto me hablaba de Carlos, parece, Carlos Mujica, ese es el papá No, don Carlos Freno. Don Carlos Freno. Carlos Freno fue el primero, de veras, mi papá con él trabaja. Ya, Y después quedó don Renato Mujica. ya. Alguna vez me recuerdo que, por ejemplo, cuando murió la abuelita, usted dijo que habían ido a firmar ustedes, todos los hijos, y en este caso los maridos, de un terreno que tenía, pero ese era de ellos Sí. o no, un terreno que tenían o no, Mi papá, sí, pero eso era claro, la misma Quilicura o no, no, él la estaba. ya, y eso lo arrendaban, o cómo No, era no ese, tenía. Y después lo vendió nomás. ya. Oiga, ¿y era el único ingreso que tenían para subsistir, para vivir? Sí, el ¿Y trabajo, trabajó toda la vida o no? sí, toda la vida. ¿Y cuando se enfermó, con Bueno, qué? después se enfermó y se jubilaron. Ya, Era ya, jubilado. jubilado del aporte de Estado en este caso, Claro, sí, sí, pero por invalidez. invalidez. Ya, ¿y cuándo, más o menos, qué edad tenía él cuando lo pasó esto? Como 50 años de edad tenía. Ya, ya. Y la abuelita también me contaba usted que trabajaba y, por ejemplo, vendía flores, me acuerdo que decía. Sí, bueno, yo siempre trabajaba, sí. Vendía queso, vendía flores, vendía... La- Era eh, bien activa. sí, me acuerdo de ella. Recogía también los rastrojos de los maíz, me acuerdo que decía usted, También, y sí. que los vendía y también ya... También vendía, claro, hermano. Sí, a chancho, mi mami siempre. Fue trabajador. Oiga, También ¿y los vendía bastante. existía el trabajo infantil en este caso allá en su tiempo o no? ¿De qué? ¿Trabajo infantil? ¿De que ¿Trabajo? trabajaban los niños? Sí, pues trabajaban pero eso era, Otro, pero se llamaba temporero en ese tiempo. pero, Trabajaban siempre con un adulto. ya, pero no era como prácticamente obligación, sino que porque No, claro, tanto los papás se los permitían, por un tiempo, claro. tanto se los permitían los papás como por, no Eso, sé, por el quizás verano, tenían la edad, sí. porque yo también me acuerdo haber trabajado para comprarme cosas mías. Ujú. Claro, pero eso fue ya después de No, no, ustedes. está bien, pero era como para dar un ejemplo. Ahí trabajaban 3 meses. ¿Ustedes vivían en casa del fondo o que se las dio Sí, el fondo en este caso? casa del En fondo. en una primera instancia, ¿cierto? Porque después eso pasó a ser de ustedes o no. Eh, pero después Por la reforma agraria. con la reforma agraria, Pero eso claro. ya usted estaba casada cuando pasó eso, ¿no? O todavía no. Sí, Ya. Pero era en todo caso cuando en primera vez era entregada por el fondo. sí, ¿Y era de qué? ¿De qué material? de adobe, De adobe. adobe. Adobe con piso, sin piso, de No, teja. sin piso. Ya. Adobe y teja.
¿Y cuántas piezas tenía, más o menos? Bueno, en ese tiempo eran compartidas con otro inquilino. Nosotros teníamos una pieza y una cocina. ¿Una No pieza? sé si... Sí, era grande, sí, pues era como esta casa que me están haciendo ahora, ¿sí? ¿Y era una casa normal, común y Tenían corriente, o cama, era... así como estaba al lado, cama. ¿Usted Era- conoce o se acuerda de los conventillos o cité? No, no los conocí. Ya, pero era normal, con unas piezas, Claro, era una baño, casa de cocina. 3 piezas. Ya, Le llamaban un pasadito, era un comedor, un living. Pero ahí la pieza del medio, el pasadito que le decían, eso se compartía. era como un living, un corredor. Claro, claro. Y un dormitorio. Ahí hartas camas porque eran grandes. Ujú. Y después hicieron cocina aparte, separada, porque no sé si lo voy a poder poner, pero de paja y de rama con barro. Como Ya, las chozas, como las chozas. ya. Ujú. ¿Siempre vivieron donde mismo? Sí, ¿En qué año hasta que yo me murieron? casé. ¿En qué año murieron ellos? El vuelo, por ejemplo. Mi papá murió en el 82, primero. 82, no sé qué fue. 82. ¿Y de qué Mi murió? mamá en el 76. La Welly murió en el En el 94. 93. ¿De qué murió el Welly? Mi papá, Sí. bueno, al final ya después fue inválido tanto tiempo que después se complicó todo. ¿Y la Welly? No, mi mamá no murió de un... ¿cómo se llama esto? Accidente vascular. En la accidente. Con la presión. ¿Fueron al colegio? ¿Ellos? ¿Ustedes? ¿Ellos? Sí, bueno, ellos. Ah, bueno, no sé si viene al colegio. ¿Pueden leer y escribir? Ya. Yo sí, vos, nosotros fuimos hasta cuarto... Bueno, ¿Y existía un colegio cerca de, una escuela cerca de su casa? no cerca, en todo Ya. caso, era bien retirado. ¿Y en qué iban? ¿A pie? A pie, Ya. ¿Y cuánto más o menos tenían que caminar para llegar al colegio? 1 kilómetro más o menos. Ya. Eso Bueno, es. y 1 kilómetro, más. ¿Qué hacían para divertirse en sus tiempos libres? Sí, jugamos al luche, Los juegos a infantiles, saltar en una soga, al trompo, a la piña se llama, y otras cosas, juegos así a pegarse piedrazos en la cabeza. también. Ya. Era hasta triste, ¿eh? ¿Por qué triste? La vida de nosotros, o la de ustedes. Ah, pero la vida del campo no hay como... No. Alright, como dicen el dicho. ¿Usted se casó a qué edad? A los 17 años, A los 17 años. ¿Qué edad tenía el papá? 25. 25. ¿Y él también era del, del sector? Claro, sé de que también trabajaba apatronado. ¿De qué edad más o menos se acuerda que trabajaba él? ¿En qué? Oh. ¿De qué edad? Ah, él empezó a trabajar a los 18 años, dijo que ya tenía la edad. Ah, relativamente Claro. grande. Mm. ¿Y también trabajaban con el mismo patrón o en Sí. otro sector del fondo? ¿O Ahí era ya, solo un fondo claro, ese? él trabajó con Don Renato Mujica. O sea que Licura eran varios fondos en este caso. ¿O Era no? uno solo antes. Uno solo ya. Claro, y después ya se repartió con los hijos, los hermanos, ¿no? Ya. Ahí fue donde tocaron todos los Mujica. En este caso serían los Fresno Mujica o Mujica cuánto? No, los Mujica fueron los que se repartieron. Ya. Don Carlos Fresno era el yerno más. Ah, ya. Ya, ya, ya. Los Mujica Pero entonces eran los dueños del Mujica, fondo, claro, del porque fondo de Rebeca Quilicura en este Mujica caso. eran todos, Don Renato Mujica. Ok. Y Don Pato era Fresno Mujica. Ya. Oiga, ¿y cuando ustedes se casaron, se fueron a vivir en una casa solo? No, compartí
¿Con quién? con Jaime. Ah, en este caso con la tía, Con un cuñado, claro. con su hermana y con un cuñado. Mm. ¿Y esa casa de qué era? Ah, el ladrillo y pizarra. Ah, era casa sólida. La, es, Dentro de lo que se puede llamar, porque tampoco tenía piso, o sí tenía piso. no, cemento no. Ya. Y con el tiempo la fue Ah, ahí la está arreglando. terminando y poniéndole más comodidades. ¿Y ustedes a qué momento tuvieron casa propia, digamos, En el 78, 70, 77, 77? claro, cuando repartieron la parcela, La parcelación, la reforma agraria en este caso. la reforma agraria. Teníamos en este caso casa propia. Bueno, todavía Sí, no nacía. pero esa era de madera. De madera. Y vivían en terreno, digamos, de la No, no misma era tía. cosa, claro, de tu tío Jaime. ¿Y en qué momento llegaron a tener casa propia? En el 2000, no, No, en 1997. 97 ya casa propia Claro. y el sitio propio, parcela propia en este Sí. caso. Ah, no, pues la parcela la tuvimos en el 77. Sí, 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 está bien, pero casa La, propia la casa propia en el 97. en la parcela en este caso. Claro. Y esa es de sólida, Sí, sólida, de adobe, de ladrillo albañilería, de piso, y de piso. con baño, Sí, etcétera, con todos los... claro. ¿Cuántos hijos tienen? 4, ¿Todos ellos estudiaron? sí. ¿Y les quedaba lejos de dónde ir a estudiar? Ese, no, pues cuando estudiaban chicos queda cerca, como a media cuadra. ¿Cuánto queda el colegio? Ya. Y después ya tuvieron que salir a las cabras. Después Ya, era más ¿a lejos. cuántos kilómetros? 5 kilómetros. Eso le voy a consultar ahora. Los servicios básicos, en este caso, hospital, municipalidad, bomberos, carabineros, para comprar víveres, por lo general están Todas las todas las cosas. cabras, ¿cierto? Sí, sí. Así que eso también pasaba cuando usted era chica y cuando se casó Claro. reciente. Sí. O sea, tenían que salir a las cabras que más o menos estaban Claro. a media Pero, hora. claro, ahora Ahora sí relativamente cerca, pues, como con cuánto, camino 10 minutos. pavimentado y auto, locomoción, pero en ese entonces era No, una cuesta antes. de Era tierra. un carretón por las casas. ¿Y ahí cuánto más o menos se demoraba? 1 hora me creo en carretón. Yo pues, cuando Ya. me arreglé los dientes me arreglé en carretón. Y Titi me manejaba, Titi Tobar. O sea que el papá siempre fue agricultor Sí. o trabajó en otras cosas antes o Es durante más su vida. caso que dentro de Maestro, carpintero. carpintero, ayudante. Porque él no tuvo profesión, no estudió, no. Y la casa era sólida, decía ahí, cada uno con su pieza. Baño. Después, esta, Sí, sí, pues. y la anterior también tenía todo, ¿cierto? ¿Cuál? La anterior, la de madera. Ah, no, pues ahí vivíamos en 2 piezas todo. Sí, La pero segunda era tenía, de un y tenía vallas. tenía cocina, tenía baño, todo. ¿De presidente se acuerda alguno o no? Presidente Sí, de la de su niñez, República, claro. De su niñez, de su de adultez, ahora. Rey Montalvo, me acuerdo yo, y de Alexander Palma. Y de ahí de Salvador Allende, que no duró nada más. Frei Rey, Viejo, ¿cómo te nombré antes? Alessandri Palma. Arturo Alexander Palma, parece que después. Ese fue el último luego Alessandri. Claro, y después don Eduardo Frei Montalvo, el papá. Y ahí él, ¿Y el Tata no se acuerda? sí, pues, pero ya de ahí que no se puede estar, Salvador Allende,